En la encuesta realizada por la empresa Datalab, que es una empresa muy reconocida para la gobernación del departamento del Huila, en el municipio de Pitalito, oígase bien, porque no es una encuesta a nivel departamental, sino una encuesta a nivel netamente local, donde también hicieron un sondeo de opinión, o mejor de una encuesta, porque este no es un sondeo de opinión, sino una encuesta para alcalde, para gobernación y también cómo le va yendo el alcalde y también otros estudios que hicieron en esta encuesta que más adelante les iremos contando paulatinamente. Sin ser candidato en este momento, Rodrigo Villalba Mosquera, sin ser candidato, no ha dicho que lo vaya a hacer. Solamente se habla y se rumora de una posible candidatura de él. Encabeza las encuestas en el municipio de Pitalito. Recordemos que esta encuesta de la empresa Datalab fue hecha entre el 19 al 23 de enero, que la hizo un coordinador, 3 supervisores y 9 personas que fueron a campo, especialmente en el área urbana de Pitalito, los corregimientos de Bruselas, corregimiento de Criollo y el corregimiento de Guacacayo. En esos sectores fue donde se realizó la encuesta con 1000 personas, que es un número bastante alto para un municipio como Pitalito, que tiene un promedio de 140.000 habitantes en toda su área urbana y rural. ¿Cómo está? Estas encuestas la hicieron entre varios precandidatos o personas que suenan para la gobernación del Huila, como es Rodrigo Lara Sánchez, Rodrigo Villalba Mosquera, Sandra Hernández, Carlos Julio González Villa, que en esos días todavía sonaba, ya ahora es senador, creo que no se va a lanzar a ese cargo. Héctor Javier Osorio Botello, de cada 4 años suena. Juan Carlos González JC, que dicen que es el candidato preferido del alcalde de Neiva, Gorky Muñoz, y Carlos Ramiro Chávarro, que ya fue candidato a la gobernación hace 4 años, pero que en esta oportunidad tampoco ha manifestado que se quiera ser candidato. De todas maneras, entre esas personas se hizo esta medición. Primero se mide la imagen y reconocimiento de ellos. Es una empresa que está publicada allí en SBC Noticias, en nuestra página web, que usted la puede ver allí, ver los mapas gráficos de todos los detalles, la ficha técnica, todo lo que usted quiera y de la empresa. ¿Cómo está de imagen estas personas? En el Pitalito, Rodrigo Lara Sánchez tiene una imagen de favorabilidad del 12%, imagen desfavorable del 10%, no lo conocen en Pitalito el 60% de las personas y un 18% no sabe o no responde a las preguntas. Rodrigo Villalba Mosquera tiene una imagen favorable en Pitalito del 13%, tiene imagen desfavorable del 20%, no saben, no lo conocen en Pitalito un 50% de los encuestados y no sabe, no responde un 17%. La señora Sandra Hernández tiene una imagen de favorabilidad del 14%, 10% de desfavorabilidad, no la conoce el 60% de los laboyanos, no sabe y no responde a la pregunta el 16%. Carlos Julio González Villa tiene una imagen favorable del 11%, una imagen desfavorable del 19%, no lo conoce el 51% en Pitalito y no sabe y no responde el 19%. Héctor Javier Osorio Botello tiene una imagen favorable del 3%, una imagen desfavorable del 9%, el 70% de los lauyanos no lo conocen y el 18% no sabe y no responde. Juan Carlos González JC, que es el candidato que dicen que patrocina a Gorky Muñoz, candidato de un sector de cambio radical, tiene una imagen favorable del 5%, el 7% desfavorable, no lo conocen en Pitalito el 70% de las personas y hay un 18% que no sabe y no quiso contestar a la pregunta. Y finalmente, Carlos Ramiro Chávarro tiene una imagen favorable del 9% y una imagen desfavorable del 23%. El 52% en Pitalito no lo conocen a pesar de haber sido candidato hace 4 años y 2 veces candidato a la gobernación y haber sido senador. Y tiene y no contesta nadie por él el 16% de los encuestados. Ahora, ¿cómo quedan ellos en el electorado laboyano?
Sigue ganando el indeciso. El 60% de la población no sabe, no responde. Cuando se les preguntó por quién iban a votar, no saben por quién votar, no les gusta ninguno. Un 60% de ese sector no respondió a la pregunta. De ese porcentaje que ya está encuestado, Rodrigo Villalba encabeza las encuestas con un 11%, es decir, un 11% de esta población laboyana diría que sí votaría por Rodrigo Villalba Mosquera. Un 8% le votaría a la señora Sandra Hernández, un 6% le votaría a Carlos Julio González Villa, un 5% le votaría a Rodrigo Lara Sánchez, un 4% a Juan Carlos González, un 4% le volvería a votar a Carlos Ramiro Chávarro y un 2% a Héctor Javier Osorio Botello. Hagamos el análisis entonces de por qué estas personas pues siguen en esta situación de que no saben. Bueno, el caso de Rodrigo Lara Sánchez, el 60% de los laboyanos no lo conocen, a pesar de que fue alcalde de Neiva, pero claro, él no ha hecho un recorrido por el sur del departamento del Huila, ni tampoco ha dicho que va a ser candidato, y según nos han comentado en la ciudad de Neiva, gente muy cercana a él parece que no está y no tiene ganas de ser candidato a la gobernación del Huila, no se ha decidido todavía y creo que no va a jalarle a ese importante proyecto. Pero en el caso de Rodrigo Villalba Mosquera, que ya fue gobernador del Huila, que ha sido senador del departamento del Huila, miren ustedes que no lo conoce el 50% de los laboyanos, no sabe quién es el señor Rodrigo Villalba Mosquera. Entonces ellos tienen una gran desfavorabilidad en ese sentido porque no lo conocen. Tiene una imagen favorable del 13%, es decir, de quienes lo conocen, el 13% dice, sí señor, nosotros apoyamos, pero tiene una imagen desfavorable del 20% que tiene que romper. Entonces esa imagen también tiene que mejorarla. En el caso de la señora Sandra Hernández, tiene una imagen favorable del 14% y solo el 10% es desfavorable. Pero miren ustedes, ella es diputada, ha estado mucho en el municipio de Pitalito y no la conoce el 60% de la población laboyana. Eso está encuestado, entonces tiene también dificultades que ahora tienen que centrarse en una campaña para darse a conocer quién es él. Y lo mismo le pasa a Carlos Julio González, habiendo sido gobernador de Huila, habiendo sido senador, no lo conoce el 51%. Y el resto sí que ni digamos. Por ejemplo, Héctor Javier Osorio, que hace 4 años vino a recorrer, pues no lo conoce el 70% de los laboyanos. Y el caso de Juan Carlos González, que es el candidato que dicen que es de Gorky Muñoz y un sector de Cambio Radical, pues ese sí no lo conoce ni el 70% de los laboyanos, no lo ha visto, no lo conocen, no saben quién es. Y Carlos Ramiro Chávarro, a pesar de haber sido candidato a la gobernación en 2 oportunidades, de haber recorrido el departamento, no lo conoce el 52% de los laboyanos. Tenemos mala memoria los laboyanos, entonces en eso, esas son las encuestas para gobernación del departamento del Huila. Hay que tener en cuenta que esta es una encuesta hecha por la empresa Datalab. No es un sondeo de opinión, no es un sondeo de redes sociales, no es esas que hacen por Facebook, por ahí que usted marca y marca y marca y puede marcar hasta 100 veces por el mismo candidato. No, esta es una empresa seria que se llama la Datalab y que ha hecho una encuesta que es la que está. Algunos me han dicho que por qué no incluyeron allí a los precandidatos del pacto histórico, pero es que esta encuesta no la mandamos a hacer nosotros, es una encuesta privada que la mandaron a hacer un candidato o unos candidatos a la alcaldía posiblemente, y entonces salió allí. Ahora no sabemos quiénes son los precandidatos del pacto histórico, la gobernación, es que no se han dado a conocer, no han venido al sur del departamento del Huila, no recorren el departamento del Huila, es que si estos personajes como decir Rodrigo Villalba Mosquera, que es vigente, que ha sido senador de la República, hace poco salió ya, en julio salió del Senado. Si la señora Sandra Hernández, que es diputada, que recorre cada rato el departamento, de cada rato, y que vive en Pitalito, porque ella tiene apartamento en Pitalito, y no la conoce el 60% de los laboyanos, y no conocen a Rodrigo Villalba el 50%, ni al doctor Rodrigo Lara Sánchez, pues qué pensar de los precandidatos del pacto histórico que viven en Neiva y que no salen de Neiva, no han recorrido el departamento de Huila, pues ¿qué esperan entonces que en una encuesta puedan figurar si ni siquiera nadie los ha conocido, ni siquiera sabemos que son precandidatos? Entonces hay que darse a conocer primero, hay que decirlo, hay que dejar la timidez y decir, mire, es que yo quiero ser candidato, y gástenle gasolina a esos carros y péguense un viaje por todo el Huila, vayan a pueblos, vayan a conocer, hagan pequeñas reuniones,
despréndanse o díganle a sus correligionarios que den un tinto, un café o aunque sea agua en bolsa y hagan reuniones y dense a conocer para que puedan aparecer entonces en las encuestas y los puedan tener en cuenta en estas encuestas. Para temas de análisis les habló Santiago Villarreal. Hasta pronto.